Hola, hola, mis corazones. Qué emoción encontrarnos una vez más en nuestro espacio favorito, ese refugio donde desmenuzamos los secretos de las novelas turcas, los romances de ensueño y, por supuesto, los chismecitos que nos hacen la vida más interesante. Así que acomódense bien, preparen ese café que huele a tardes de confesiones y abran bien esos oídos, porque hoy vamos a viajar en el tiempo para revivir una historia que incendió las pantallas y acaparó portadas, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, mis cielos!, esa explosión de química que parecía desafiar las leyes de la física. Vamos a sumergirnos de cabeza en los entresijos de este romance, desde sus primeros chispazos hasta su inevitable declive. Analizaremos cada rumor, cada gesto, cada declaración, como si fuéramos detectives privados persiguiendo la pista de un diamante robado. Porque aquí, en este rinconcito, no nos andamos con medias tintas. Lo queremos saber todo, absolutamente todo. Pero antes de desatar esta tormenta de chismes, les recuerdo a los recién llegados que se suscriban al canal y activen la campanita. No querrán perderse ni una sola de nuestras entregas cargadas de noticias jugosas, análisis profundos y, por supuesto, mucho, mucho amor por las producciones turcas. Y a los que ya forman parte de esta gran familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Significa el universo entero para mí. Ustedes son mi motor. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a desentrañar esta madeja de amor que tuvo a Turquía y al mundo entero en vilo. Agárrense fuerte porque esto se va a poner más interesante que el final de una novela de Agatha Christie. Todo comenzó como suelen empezar las historias de amor que nos roban el aliento, o al menos, las que vemos en la televisión, en el mágico y bullicioso set de grabación. En concreto en el set de Erkencikus, la joya turca que conquistó corazones alrededor del globo y que también conocemos como Pájaro Soñador. Imaginen la escena, un ambiente vibrante en la luz dorada del sol Mediterráneo, playas de arena fina, paisajes de postal, y en medio de todo ese esplendor, dos almas jóvenes, rebosantes de talento y, lo más importante, irradiando una química que encendía la cámara. Demet, con su sonrisa que ilumina el día más gris y su energía que parece inagotable, encarnaba a Sanem, una joven soñadora, espontánea y con un toque de locura encantadora. Y Can, con su porte de galán de cine y su magnetismo animal, le daba vida a Kandibit, un fotógrafo aventurero, independiente y con un halo de misterio que atraía como un imán. Desde el primer instante la pantalla se quedaba pequeña para contener la electricidad que emanaba de esos dos seres. Las miradas que se cruzaban, los roces accidentales que provocaban escalofríos, las sonrisas cómplices que lo decían todo. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que la magia que veíamos en la ficción era un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la vida real. Y por supuesto los fans, que somos más astutos que Sherlock Holmes cuando se trata de descubrir romances, no tardamos ni un segundo en darnos cuenta. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas, especulaciones apasionadas y, claro está, capturas de pantalla meticulosamente analizadas que probaban que entre Demet y Can había algo mucho más profundo que una simple amistad. Al principio ambos jugaron al despiste, negando con vehemencia cualquier tipo de relación amorosa. Somos grandes amigos, nos llevamos de maravilla, repetían una y otra vez en las entrevistas. Pero por favor, ¿quién iba a creerles? Las imágenes hablaban más fuerte que 1000 palabras. Además, la prensa turca, que es tan incisiva como la nuestra y quizás incluso más, no les daba ni un respiro. Los seguían a todas partes, cámara en mano, esperando capturar la foto definitiva que confirmara el romance. Y esa foto, mis queridos, finalmente llegó. Los paparazzi, esos maestros del camuflaje, los pillaron en una actitud cariñosa y relajada, lejos del ajetreo del set de grabación. Ya no quedaban dudas, Demet Özdemir y Can Yaman estaban locamente enamorados. La noticia estalló como un volcán en erupción, generando una ola de entusiasmo incontenible entre los fans de Erkencikus. Su sueño más preciado se había hecho realidad. Sanem y Kandibit eran pareja en la vida real. El guión de la vida superaba la ficción. A partir de ese momento, la relación se hizo pública. Demet y Can comenzaron a dejarse ver juntos en eventos sociales, a dedicarse mensajes llenos de amor en las redes sociales y a hablar abiertamente de su romance en las entrevistas. Se les veía felices, enamorados hasta las trancas y radiantes de alegría. Parecían la pareja perfecta, destinada a vivir un cuento de hadas para toda la eternidad. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna.
A medida que su fama alcanzaba cotas estratosféricas, también aumentaba la presión mediática. Los rumores sobre peleas, ataques de celos y desacuerdos de todo tipo comenzaron a circular con una frecuencia alarmante. Y para colmo de males, ambos tenían agendas de trabajo infernales, lo que hacía prácticamente imposible que pudieran pasar tiempo de calidad juntos. Khan, por su parte, se había convertido en un fenómeno de masas a nivel internacional. Su popularidad se había extendido como la pólvora por toda Europa, especialmente en Italia y España, donde era recibido como una auténtica estrella de rock. Este éxito arrollador lo obligaba a viajar constantemente, dejando muy poco margen para dedicarle tiempo a su relación con Demet. Demet, mientras tanto, seguía trabajando incansablemente en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaban como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Además, se involucró en proyectos sociales y se convirtió en una figura muy admirada por el público. La distancia física, la implacable presión mediática y las diferencias en sus prioridades profesionales comenzaron a hacer mella en la relación. Los mensajes amorosos en las redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas juntos se espaciaron y los rumores de crisis se hicieron cada vez más insistentes. Era como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Demet Özdemir y Can Yaman habían puesto fin a su relación. La noticia fue recibida con incredulidad, tristeza y decepción por los fans de Erken Cikus, que veían en ellos el ejemplo perfecto de un amor verdadero y duradero. Era como si un castillo de naipes se hubiera derrumbado ante sus ojos. Las razones que llevaron a la ruptura nunca fueron reveladas de forma oficial. Ambos prefirieron guardar silencio y no dar detalles sobre lo que había sucedido. Sin embargo, se especuló muchísimo sobre los motivos que precipitaron el fin de su romance. Algunos dijeron que la distancia fue el principal factor. Otros apuntaron a las diferencias en sus personalidades y en sus ambiciones profesionales. Y también hubo quienes sugirieron que la presión mediática fue sencillamente insoportable. Pero la verdad, mis amores, es que solo ellos dos conocen la verdadera historia. El resto son solo conjeturas y especulaciones. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman llegó a su fin. Y aunque muchos fans aún conservan la esperanza de una reconciliación, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han cerrado ese capítulo y han escrito nuevas páginas en sus respectivos libros. Can continúa cosechando éxitos en Europa, protagonizando nuevas series y películas que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además, se ha dedicado a proyectos sociales y se ha convertido en un defensor de causas importantes. Ha demostrado ser un hombre comprometido con el mundo que le rodea. Demet, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares y aclamadas de Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión de gran éxito como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, que le han valido el reconocimiento de la crítica y el cariño incondicional del público. Además, también se ha aventurado en el mundo del cine, protagonizando varias películas que han arrasado en taquilla. Demet es una fuerza de la naturaleza, una mujer que inspira a miles de personas. Y lo más importante de todo, Demet encontró el amor nuevamente. En agosto de 2022, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que fue seguida por miles de personas en todo el mundo. Fue una boda de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad. Aunque lamentablemente este matrimonio también llegó a su fin recientemente. La vida, a veces, nos pone a prueba de formas inesperadas. Pero volviendo a la historia de Demet y Can, más allá del final agridulce, creo que su romance nos enseñó algunas lecciones valiosas. En primer lugar, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el bullicioso set de grabación de una telenovela. En segundo lugar, que la química entre dos personas puede ser tan poderosa que traspase la pantalla y nos haga soñar con un amor de cuento de hadas. Y en tercer lugar, que incluso las relaciones más intensas y apasionadas pueden llegar a su fin, ya sea por la distancia, la presión o las diferencias irreconciliables. También es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo están sometidas a una presión constante. La fama desmedida, el dinero, las agendas de trabajo imposibles y la exposición mediática pueden ser factores que compliquen cualquier relación, incluso las más sólidas. Es como si tuvieran que lidiar con una tormenta constante.
Por eso es fundamental no idealizar las relaciones de los famosos y recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sus propias virtudes y defectos, y con sus propios problemas y desafíos. Son seres humanos de carne y hueso con sus propias luchas internas. Y hablando de desafíos, tanto Demet como Khan han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Han sabido mantener la compostura y el profesionalismo, incluso en los momentos más difíciles. Han demostrado una gran madurez y una admirable capacidad para aprender de sus errores. Y sobre todo han sabido aprender de sus errores y crecer como personas. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir buscando la felicidad, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier otro aspecto de nuestra vida. La vida es un viaje de aprendizaje constante. Así que, mis amores, esta es la historia del romance entre Demet Özdemir y Can Yaman, una historia que nos hizo soñar, suspirar y creer en el amor verdadero. Una historia que, aunque tuvo un final agridulce, siempre ocupará un lugar especial en nuestros corazones. Siempre recordaremos esos momentos mágicos que nos regalaron. Y ahora, después de este recorrido por la historia de Demet y Can, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más entretenidos del mundo de las novelas turcas. Este es nuestro espacio para compartir nuestra pasión por estas historias que nos roban el corazón. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la relación entre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Déjenme saber todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son el alma de este canal. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. No querrán perderse ni una sola de nuestras entregas. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos enormes. Hasta la próxima, mis corazones.